El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger. Hoy nos acompaña Rosdeva Helvis, ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Y ciertamente, como bien lo decía el equipo de producción, pues el síndrome de Asperger no es una enfermedad, es un trastorno sí que se encuentra enmarcado dentro de los trastornos del espectro del autismo y pues son niños que en este confinamiento queremos visibilizar y darles signos a las familias para que tengan claro a qué deben estar atentos, porque son los niños que por excelencia llegan un poco más tarde al diagnóstico temprano. Justamente vemos un periodo que nos ha tocado a toda la humanidad, que es la pandemia del COVID-19. Un año ya prácticamente desde que se estableció el primer caso en nuestro país, o se diagnosticó, mejor dicho. ¿Cómo ha sido este año de aprendizaje ante esta pandemia? ¿Cómo ha sido para el desarrollo, el neurodesarrollo para estas personas con Asperger, el diagnóstico? Y eso te puede dar algunos signos, pero realmente en el síndrome de Asperger, que es importante saber que desde el 2013 esta categoría diagnóstica ya no existe. Sin embargo, existe una gran población que se siente identificada dentro de esta entidad y eso se respeta, eso hay que permitirles. Ellos se sienten bien, llamado síndrome de Asperger, y así se dice. Pero ya el diagnóstico clínico por psicología es trastorno del espectro del autismo. Entonces, quizás esto es lo que un poco le temen más los familiares. ¿Qué sucede con el niño con síndrome de Asperger que no se diagnostica o que los signos de alerta están un poco menos visibles? Porque a diferencia de lo que es un autismo clásico, por el compromiso neurológico de cada quien, este niño tiene palabras, inclusive un poco más avanzadas de lo regular en un niño de 24 meses, por ejemplo. Entonces, quizás su primera palabra, el representante te informa y te dice, no, bueno, su primera palabra fue velociraptor. Entonces tú dices, oye, es una palabra un poco compleja y no te dice, hola mamá, ¿cómo estás? Sino que el dinosaurio, el último dinosaurio que se murió con el meteorito fue tal especie. Entonces, ese interés restringido a los 3 añitos que un niño te hable con esa propiedad, digamos que no le vas a frenar su proceso de inteligencia o sus procesos cognitivos, pero sí preocuparte porque socialmente es a lo que él se tiene que dedicar, a jugar, a ser amigos. Este nene se aísla porque su juego es estructurado, es diferente, le encanta construir. Inclusive sus rompecabezas son para edades superiores, sus juegos son alineados, construcciones, digamos que no está pendiente de esa empatía, no se nota, es muy cariñoso posiblemente con sus familiares y esto es lo que confunde a los padres, pero si ves el vocabulario, tiene una melodía distinta y las personas pueden pensar ahorita que es porque está viendo televisión y este tono mexicano, por así llamarlo, es producto de esta conexión, ¿no? Y no es así, realmente el neurodesarrollo es un proceso visible. Tú en un corral no le dices a un bebé a los 6 meses, ya es hora de que te voltees, voltéate. No, esos son procesos que llegan solos, por lo tanto el lenguaje es materno, es una imitación constante de los sonidos que oyes en casa. Si nadie dice pastel, sandía, llanta de vehículo, y este niño empieza a desarrollar justamente esas palabras muy parecidas a las de la televisión, pero en este tono donde nadie lo habla en casa, eso es un signo de alarma. Claro, justamente le iba a consultar de dónde sacaba el tipo de lenguaje, si el lenguaje es materno por repetición y además por aprendizaje, ¿cómo hace este niño para conocer este tipo de palabras que son un poco más elaboradas? Sí, fíjate que lo que te describe la bibliografía, y es muy cierto, es que el niño tiene mejor contacto con dispositivos, le llama más la atención conocer todo el abecedario a los 2 años y medio, 3 años, de adelante hacia atrás, te los dice todos en inglés cuando tú no te has sentado con él a enseñarle inglés, porque para él es mucho más cómodo la interacción con dispositivos o aparatos que con la persona, y por eso la copia directa es aprendida de un lenguaje tecnológico. ¿Qué diferencia hay entre el niño y la niña con Asperger? Fíjate, a pesar de que la incidencia se mantiene en el varón, la niña es mucho más difícil de diagnosticar
porque nosotras tenemos nosotros tenemos un banco neuronal, que es las neuronas en espejo. Digamos que nosotras somos más conversadoras, somos más empáticas y la niña siempre va a tratar de copiar un poco más este tipo de comportamiento social y por eso no se dan cuenta tan rápido, pero su lenguaje y sus intereses también son un poco restringidos y ahí están las señales de alerta. Vamos a seguir viendo las diferencias en la próxima parte. Nos corresponde realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Luz Beiba Helvis nos seguirá acompañando en la próxima parte. Ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas, conectados en Instagram Live a través de las redes. Nos preguntan esta oportunidad para el adulto. Okay. Dice Daniel Trun, que siempre participa con nosotros, dice lo siguiente: saludos Daniela, a ti y a la especialista. ¿Cuáles son los primeros señales para identificar a un adulto con Asperger? Un adulto, bueno, realmente nos ha pasado en consulta cuando llevan los niños que la identificación de los signos, pues ya que hemos conversado en programas anteriores, la falta de contacto visual prolongada, el tema de los intereses restringidos siempre se mantienen. Cuando son un poco mayores, pues su rigidez en cuanto a cronogramas y horarios, sacarlos de las rutinas, se hace un poquito más visible la molestia que les da cuando de alguna manera le cambias la agenda del día. Y posiblemente los cambios también del ambiente. Por ejemplo, no hay tal línea de transporte, tienes que moverte por otro lado. Eso también pues se refleja en el día a día. Sin embargo, cuando una persona siente que pequeño tuvo estos síntomas de los que hablamos, porque nosotros nos manejamos más con población infantil, pues ciertamente autismo en voz alta, Sovenia, brinda esta evaluación para personas adultas. Cuando hablábamos en la parte anterior sobre las diferencias entre el niño y la niña, vamos a hablar del masculino y femenino con respecto a las señales de Asperger. Nos decía de que la mujer se adapta mucho más al entorno, hablemos de niña, adolescente o mujer en general, y le preguntaba sobre un término. Una vez me lo dijeron unos voceros sobre Asperger, es que la mujer es camaleónica. ¿Esto realmente es así? En el caso de la niña que tiene la condición, pues ciertamente son diagnosticadas tarde, pero siempre el tema de la rigidez de pensamiento, del interés y la literalidad de la información está presente. Ese lenguaje, digamos, literal, la comprensión literal. Por ejemplo, en diciembre nos pasó que una niña no hallábamos cómo hacerle ver a los padres que esto estaba sucediendo, y cuando le dijimos tan sencillo, ¿qué te trajo el niño Jesús? Ella dijo, no me puede traer nada porque es un bebé y él no habla. Entonces, pues bueno, es una respuesta que tú, en las tradiciones, bueno, me trajo tal cosa y no está pendiente si es chiquito, si es grande. Entonces, en este sentido, es importante que, bueno, es una respuesta muy lógica, pero también esto se va a repetir en otras cosas. Entonces, eso es lo que tienen que estar muy atentos los padres. Y nos habla sobre lo literal. Eso. ¿Cómo hace una sociedad como la venezolana, que tiene una forma de comunicarse, de hablar, con dobles sentidos, con muchos chistes, con muchas palabras que no están dentro realmente del abecedario, que no está establecidos por el lenguaje normal? Sí. ¿Cómo hace un niño o una niña con Asperger para desarrollarse en una sociedad como la venezolana? Sí, en Venezuela, por eso nosotros el modelo de desarrollo te trae la parte social, la parte afectiva, donde el neuropsicólogo y el psicólogo lo primero que deben hacer es enseñarlo a qué es un sarcasmo. ¿De qué se trata una idea con doble sentido? ¿Ok? De esa manera, él no te lo va a identificar, pero sí va a preguntarte, ¿eso es un sarcasmo? Si no lo entiende. Particularmente ya se está dando a conocer como que existe para ti unas ideas que pueden estar en el aire y que no las vas a tomar. Entonces tú le vas a preguntar a la persona si esto es un sarcasmo, y esa ha sido una manera muy efectiva de verlos como que no te entendí, eso es un sarcasmo. Entonces ya lo puede ir identificando a pesar de que no entienda la frase, el refrán. Por ejemplo, nosotros decimos mucho que se cayó la cédula, entonces la cédula al piso. Entonces puede él quizás lanzarla, y esto es inmediatamente explicárselo. No, mira, lo que pasa es que se refiere a esto, aquello. Pero ya desde tempranas edades, hablo desde los 8 años, 7, 8 años, ya puedes entrenarlo. Y cuando
les dices entrenarlo, a los padres a veces se sienten mal porque dicen, bueno, no es para entrenarlo, no es como una cuestión veterinaria. No se trata de eso, se trata de darles estrategias para que siempre siga su camino solo. Porque lo más importante, aunque no parezca, es guiarlos en la autonomía, que esa defensa personal, esa independencia surja, porque ciertamente salen de primeritos en todas las universidades, salen como el número 1, pero no se aprende a ir solo a la universidad, porque la luz, porque no pude cruzar, porque pasó esto o aquello. Entonces hay que brindarle todo lo que va a precisar en el camino de este niño, hay que identificárselo, hay que demostrarle qué cosas se le pueden presentar para que él siga solito. Vamos a irnos a otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Nos seguirá acompañando Rosdeiva Helvis, ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Estamos recibiendo sus comentarios en las redes sociales. Vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre el síndrome de Asperger y además cuáles son las terapias en generales que se realizan. Seguimos hablando sobre el síndrome de Asperger. Estamos conversando con la licenciada Rosdeiva Helvis, ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Seguimos conectados en las redes sociales por @salud_gb, Instagram Live por @DanielaJSalas. Nos decía sobre el alto rendimiento académico que tienen las personas con Asperger en general, pero también cómo entrenarlos, así lo ha denominado, para poder ayudarlos al desarrollo general de la vida cotidiana. Porque más allá del aprendizaje, también es el aprendizaje de cómo desenvolverse en general. Por ejemplo, nos decía que de repente son muy buenos en la materia académica, pero que no saben irse de repente solos al centro educativo. No por no saber, sino porque la estructura que han tenido hacen de que sean un poco más protegidos, así. Entonces, ¿cómo hacer para soltar un poco más, pero para que ellos también se adapten a ese entorno, ¿no? Es correcto. Lo importante es iniciar un programa de ABD, actividades de la vida diaria. Esto lo hacen de una manera muy eficiente los terapeutas ocupacionales. Es importante que el chico con Asperger que quede en un subterráneo sin luz, que haya que desalojar, tenga el equilibrio correcto, y por eso las terapias bases del desarrollo para un niño son su control neurológico de primera mano, la neuropediatría. En el caso de necesitar psiquiatría infantil también sucede. Terapia ocupacional es el área que se encarga de esta preparación para la independencia. El terapeuta conductual también ayuda mucho, la psicología conductual, para el momento que se entere de que tiene un diagnóstico. La terapia del lenguaje, no porque no hable, es por cómo él habla, cómo es la estructuración, la secuencia de su lenguaje. La parte psicopedagógica dicen, pero es que es muy inteligente, no le hace falta. Sí, porque él va a generar unos conocimientos que en clase va a decir, no, mire, usted no está hablando bien de los planetas, yo soy el que sabe hablar. Entonces hay que organizar ese aprendizaje con psicopedagogía, y por eso es que todas estas terapias conforman lo que es la base del desarrollo. También hay terapias alternativas como la integración auditiva para que no le molesten los ruidos, y el neurofeedback un poco para la autorregulación. B. Douglas P. nos dice lo siguiente: hola Daniela, mi hijo es Asperger con 17 años y tengo una terapia, pero jamás le puse dieta libre de caseína o gluten, y adivinen qué, tiene eczemia 3 materias, nos dicen por acá. No todos los pacientes necesitan una dieta libre de gluten y caseína, ¿no? Exacto, y él lo está diciendo allí, es decir, no es una regla que el chico está alérgico, no, realmente su control por gastropediatría, gastroenterología, le va a indicar a qué es intolerante o qué no, y entonces poder tener una alimentación regulada o tener una dieta estricta. Eso lo va a decidir esa especialidad. Sí, lo vimos por un año específico en donde se generó una especie de moda de que todos los niños con el espectro autista debían tener una dieta libre de caseína y de gluten. Sin embargo, cada persona es totalmente diferente en absolutamente todo. Así como se le va a recetar a un paciente con X patología un medicamento, a una persona con un síndrome también es totalmente distinta según su neurodesarrollo que tenga, ¿no? Exactamente, cada quien realmente es una unidad distinta. Nosotros tenemos gemelos con la condición y son totalmente diferentes, de manera que estén siempre atentos a las nuevas investigaciones. Nosotros tratamos en lo posible de orientar a los padres en nuestra cuenta @terapiasdeldesarrollo en Instagram. Siempre estamos cargando información para los padres. En este momento son ustedes los que tienen la mayor responsabilidad por estar los chicos en casa, y para ustedes todos un aplauso por ese trabajo que han realizado.
Ya que está hablando de la figura de los padres, la familia en casa y más con las clases virtuales que se han tenido en este momento, el confinamiento y la pandemia, ¿qué recomendaciones le da a los padres para sobrellevar estos tiempos de cuarentena? Siempre buscar un espacio para las clases virtuales. Recordemos que ellos las alteraciones sensoriales siempre están presentes, o están pendientes más de los olores, de los sonidos. Si usted está cocinando algo que a él le guste, va a perder el foco atencional. Si él está escuchando un ruido que le moleste, no se va a concentrar. Por favor, colóquelo en un espacio, acompáñelo, hágale preguntas, pero ciertamente hay que dejarlos independientes en sus clases también. Sobre todo, ¿cómo hacer con los horarios? Sabemos que los horarios los establecen los centros educativos, tenemos horarios totalmente distintos para cada uno de los chicos que nos están viendo y padres que dicen no me alcanza el tiempo para estar atentos a sus clases virtuales y a mi teletrabajo, por ejemplo. Exactamente, sí, allí lo más importante es al menos una vez al mes buscar el centro de estimulación más cercana, buscar apoyo con psicología para hacer la estructura y poderla usted replicar, no todos los días porque usted esté complicado, pero esté siempre cerca de su hijo. Nosotros en este momento estamos siendo seres digitales porque estamos todo el tiempo conectados por esta pandemia, pero nosotros somos seres sociales y este niño en específico tiene esa gran dificultad, el desarrollo de la parte social. Entonces, por favor, traten lo posible de compartir mucho más con ellos en lo que, por supuesto, su trabajo le permita. Nosotros en estos momentos vemos una situación totalmente diferente y hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo. Sí. Como lo he dicho en varias oportunidades, incluso hemos aprendido cómo lavarnos las manos, que eso parecía que no sabíamos hacerlo en general y que la protección entre la distancia y todo lo que genera esta pandemia y la bioseguridad también nos ha implicado muchas otras cosas más. ¿Cómo explicarle también a los chicos con Asperger, a los niños y a las niñas con Asperger, que estamos pasando por esta situación y tomarlo de la mejor manera? Sí, el tema del regreso a clases semipresencial o presencial es algo bastante preocupante porque lo que podemos hacer es fomentarle el cómo cuidar a sus seres queridos. Esa es la manera en que él lo va a comprender, pero no todos toleran el tapabocas, entonces es muy difícil medir el comportamiento en aula porque de pronto tú puedes conocer un niño que se lo deja todo el día, pero y si un compañerito que no tiene la condición le molesta y le dice quítatelo tú también, ellos siempre van a ser muy complacientes. Entonces esto hay que fomentarlo muchísimo, lavado de manos, es decir, la maestra que no se canse de decirlo todos los días en el caso de los niños que tengan que ir diariamente. Nosotros de esta manera hemos finalizado el día de hoy. ¿Cómo la contactan? Claro que sí, nuestro mejor punto de contacto son nuestras redes sociales, @terapiasdeldesarrollo, todo juntito en Facebook e Instagram. Gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes por la invitación. Rudeiva Gelvis fue nuestra especialista del día de hoy, la que nos estuvo acompañando aquí en el estudio. Ella es especialista en el trastorno del desarrollo infantil. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más, por las personas que se